No me importa quién escribe las leyes de una nación o desarrolla sus tratados avanzados, si es que puedo escribir sus libros de economía. Paul Samuelson, prólogo a principios del curso de Economía, Manual de Instrucciones de 1990. Bienvenido a Economía en Corto, podcast educativo donde tratamos de hacer los temas complejos un poquito más simples. Además, hablamos de cualquier tema que se nos plazca, que nos parezca interesante y que querramos compartir. Para el episodio número 17, vamos a hablar de Paul Samuelson. No es solamente mi economista favorito, sino yo creo que es el más relevante, el que más aportes dio a la ciencia económica, el que más se dedicó a la docencia y el que más aportó su vida a lo largo de 7 décadas, que nos regaló su mente, nos regaló su tiempo, nos regaló su esfuerzo para poder hoy en día decir que estudiamos ciencia económica. Empecemos. Imaginemos que estamos en la entrega de los premios Nobel de 1970 en ciencias económicas. Se menciona por ahí que el ganador es más que cualquier otro economista contemporáneo, que el ganador ha contribuido a elevar los aspectos analíticos y metodológicos de esta ciencia económica y, por supuesto, el ganador es Paul Samuelson, el primer laureado individual de los premios Nobel. El premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel, gracias a las contribuciones que hizo Paul Samuelson de la teoría económica, estática y dinámica. Su carrera dura 7 décadas. Este economista nos deja un legado muy importante a todos nosotros, a los que somos amantes de la ciencia económica y los que somos amantes de la educación. Para los economistas es demasiado valioso su aporte. Y básicamente podemos hablar de dos principales y grandes obras que caracterizan la ciencia y la visión del Dr. Paul Samuelson. Principalmente la obra que lo catapultó, la obra por la cual es más recordado y muchos estudiantes de economía tienen, se llama Análisis Introductorio o comúnmente llamada Economía. Es probablemente el libro con mayor impacto en ventas sobre economía. Y su segundo aporte más grande se llama Fundamentos del Análisis Económico. Se considera su obra maestra y además representa un avance en matemáticas de la economía muy fuerte. Este gran economista no solamente se dedicó a un área, sino que incursionó y aportó a las áreas de teoría del consumidor, a la economía del bienestar, al comercio internacional, a las teorías del capital, a las finanzas públicas, a la macroeconomía, a la economía keynesiana y en la doctrina de la economía clásica, o sea, básicamente en toda la ciencia económica. Entonces, como en este podcast, cada vez que hablamos de un economista, no nos podemos adelantar a las teorías, no nos podemos adelantar a su pensamiento si primero no hablamos de su vida, de los primeros años, de sus estudios y de sus logros. En este podcast somos muy amantes de la vida de estos grandes héroes de la ciencia económica. Paul Samuelson nace en 1915 en Indiana, Estados Unidos, y muere en 2009. Paul fue un estudiante destacado desde su bachillerato, ya que entra a la Universidad de Chicago con tan solo 16 años de edad. Lo voy a citar. Volví a nacer. Nací como economista, a las 8:30 de la mañana, del 2 de enero de 1932, en el salón de clases de la Universidad de Chicago. Sí, Paul Samuelson volvió a nacer, pero volvió a nacer como economista. Paul, inspirado en los postulados de Thomas Malthus, empieza a engancharse de esta disciplina, tanto que fue así que obtuvo su maestría en economía. Para los que no conozcan de Malthus, por supuesto que podemos hablar después de él, pero básicamente sus teorías eran sobre la población y los recursos. Decía que habría un momento donde los recursos, que crecían con una constante, se iban a ver rebasados por el crecimiento exponencial que tiene la población. Básicamente su teoría no es más de 4 cuartillas, me parece. Paul decide irse de Chicago
pues este era un territorio intelectual de los neoclásicos, y como buen economista decide expandir sus fronteras del conocimiento, y pues influenciado por Milton Friedman, y además él empieza a estudiar en Harvard, la cual en esta escuela se estudiaba el keynesianismo. En esta prestigiosa universidad, Paul concluye su doctorado y publica su primer libro, Fundamentos del Análisis Económico. Con él, ganó el premio David A. Lewis en 1941. Este libro, esta obra maestra, hace referencia a los economistas clásicos. Se destaca en la falta de matemáticas que ellos tienen. ¿Se acuerdan de un economista, o no sé si le suena, Alfred Marshall? Un matemático destacado, un matemático entrenado. Pues Paul Samuelson describió su trabajo como laborioso y excesivo trabajo literario, con conceptos matemáticos simples que incluían gimnasia mental de un tipo peculiarmente depravado. Así de simple. Paul Samuelson achicó demasiado a Alfred Marshall, el matemático. Ya se imaginarán el nivel de matemáticas que Samuelson maneja. Samuelson demostró ser un gran partidario de las matemáticas para lograr una mayor comprensión de los temas económicos de su época. Él pensaba que con esta herramienta se lograría comprender los procesos de producción, el comportamiento de los consumidores, ya estamos empezando a hablar un poco de la psicología de los seres humanos, además del comercio internacional, de las finanzas públicas, los ciclos de los negocios y además el análisis de los ingresos. La Asociación Económica Estadounidense le otorgó a Samuelson la primera medalla John Bates Clark, por ser el economista estadounidense vivo con menos de 40 años que ha hecho la más distinguida contribución al principal pensamiento del conocimiento económico. No fue una sorpresa para nadie, pues él fue un muy destacado economista de su época. Además de ser muy reconocido, él empezó a dar clases en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y nunca dejó esta profesión. Él se enfocó toda su vida a dar clases. Existen economistas que se dedican a trabajar en el gobierno, otros que deciden aplicar sus conocimientos para el sector privado en una empresa, otros tantos que deciden irse a bancos, a la banca, otros son empleados, otros son sus propios jefes o deciden ser directores. Existen economistas enamorados de las finanzas, otros que deciden dedicarse a la consultoría y a grandes organizaciones. Pero lo mágico y la grandeza del Dr. Paul Samuelson radica en su vocación, la docencia. Él no solamente se dedicaba a la docencia en 4 muros. Él tiene escritos, nos dejó material audiovisual, material de enseñanza, entrevistas, publicaciones que ni siquiera fueron publicadas. Se puede notar su cierto apego a la teoría keynesiana en todos estos aportes. Pues él mismo se describía como una cafetería keynesiana que tomaba las mejores partes siempre. Se puede ver que toma conceptos del keynesianismo como lo son el multiplicador fiscal, que es una inyección de dinero en la economía por parte del gobierno que tendría un mayor impacto en la misma suma de dinero por sí solo. Otros conceptos que adoptó fue la propensión al consumo, la paradoja del ahorro, la política fiscal contracíclica. Samuelson afirma que el deber del gobierno era aliviar los golpes que sufrían las empresas privadas por parte de los ciclos agudos y crónicos del desempleo, de producción y de los precios. En sus escritos expone la política fiscal y dice que esta política era una herramienta importante de estabilización política. En un futuro previsible, la política monetaria de la Reserva Federal tendría a su cargo a la estabilización política. Y si nosotros pensamos, ¿quién es el encargado de controlar la inflación? Por lo menos estoy hablando de México. Es el Banco de México, con política monetaria, no con política fiscal. Aunque claro está que la política monetaria y la política fiscal tienen que trabajar conjuntamente para controlar estos fenómenos. Hay que hacernos una pregunta. ¿Quién tiene el control de la política monetaria hoy en día?
depende de cada país. Pero sí, se puede decir que Paul Samuelson predijo todo esto. Samuelson decidió no encasillarse en una sola corriente. Hoy en día vemos economistas que deciden adoptar un camino y enfocarse nada más en eso y no experimentar en otras áreas. Se hacen expertos de este tema y a diferencia de todos ellos, este economista pasó por lo largo y ancho de la ciencia económica, haciendo contribuciones a la microeconomía, macroeconomía y el comercio internacional. Y como ya dijimos antes, estuvo en casi todas las áreas de la ciencia económica. Hablemos de la vida y la muerte del neo-keynesianismo. Seguramente ya lo has escuchado por ahí en tus clases o algunos profesores ya lo han mencionado. Samuelson trabajó junto a otros economistas en su bestseller y aquí crearon modelos que proporcionaban un sustento matemático a las teorías de Keynes, a lo que Keynes jamás pudo lograr concretamente. Y con esto nace el neo-keynesianismo. Básicamente es keynesianismo más matemáticas. En la década de 1970 aparece un nuevo fenómeno llamado estanflación, y este fue el talón de Aquiles de esta teoría del neo-keynesianismo, sumando a eso una fuerte popularidad por parte de los postulados del monetarismo. Empezaron a surgir dudas y desconfianzas acerca de los neo-keynesianos y keynesianos en general. Por eso empezamos a hablar de la vida y ahora de la muerte. Se decidió dejar de lado el neo-keynesianismo por parte de Samuelson y del grupo de economistas, aunque hoy en día aún hay neo-keynesianos, pero no son un grupo tan fuerte de influencia económica. Pero siguen existiendo y claro que son respetables en la ciencia. Hablando ya un poco de las aportaciones que nos regala Samuelson, empezamos con algunas. Es imposible hablar de todas las que hizo en este capítulo, pues nos tomaría de 5 a 10 horas. Pero hablemos de las principales y las que me parecen curiosas y que te pueden aportar una visión y un hambre para investigar más estos temas. Principalmente hablamos de las finanzas públicas. Paul expone una teoría de los bienes públicos y las condiciones necesarias que se necesitan para asegurar que estos bienes se puedan proporcionar de manera eficiente. ¿Cómo se pueden asignar los recursos escasos de manera eficiente en un mundo de bienes privados y públicos? Primero, definamos qué es un bien público. Un bien público es aquel que nadie puede excluirse de su uso, y el hecho de que una persona lo use no significa que quedará disponible una cantidad menor de este bien para otras. Por ejemplo, un faro de luz. Imagínate que estás en la calle y estás en una esquina donde hay un faro de luz. El costo y la utilización de este faro de luz, de la luz, no va a cambiar si hay otra persona al lado de ti, o si hay 3, o si hay 4, o si hay 5. No se le va a excluir a nadie el uso de este faro de luz. Eso es un bien público. Pero ¿cuál es la diferencia entre los bienes públicos y los bienes privados? ¿Cuál es la esencia de estos? Los públicos, como ya dije, todos pueden disfrutar de este bien común en el sentido de que el consumo de este bien por parte de un individuo no lleva a la situación del consumo de este bien por parte de otro individuo, no se altera. Todos consumen la misma cantidad de este bien. Ahora, un bien privado, simple y sencillamente, es todo lo contrario. Si una persona lo consume, otra persona ya no lo va a poder consumir más. Como la comida, como una pizza. Hay 12 rebanadas, pero si una persona agarra una rebanada, va a haber 11, y después va a haber 10, y después 9. Si una persona consume un pedazo, otra persona ya no lo va a poder consumir. Después, hablemos un poco de la economía intergeneracional. Esto es un poquito confuso, pero trataremos de explicarlo de manera breve. Esta teoría captura los comportamientos cambiantes de los consumidores en diferentes etapas de su vida y cómo estos cambios afectan a la economía en su totalidad. Es decir, cada individuo va a consumir diferentes cantidades
y va a producir diferentes cantidades, va a trabajar de diferentes formas a lo largo de toda su vida. En resumen, quiero decir que no tenemos el mismo nivel de poder adquisitivo en nuestros años de trabajo que en nuestros años de retiro. En las primeras 2 etapas de nuestra vida tienes trabajo y tienes una remuneración. En la última etapa de tu vida, se te hace imposible poder conseguir un trabajo por tus dificultades físicas y mentales y recurres al sistema de pensiones. Existe un ejemplo, el ejemplo de Lawrence Hotulikov, que dice: imagínate una isla caliente. En esta isla caliente solo se comen barras de chocolate que nacen de los árboles. Las personas jóvenes pueden cosecharlas y comerlas al mismo tiempo. Y se puede negar a compartir el obtenido con los viejos, con las personas viejas de la isla. Pues esto no les beneficia en ningún lado. Dicen, ¿para qué? Yo consumo, yo produzco lo que yo necesito. Pero a estos viejos se les ocurre que si consiguen conchas de mar y las intercambian con estos jóvenes, van a tener un beneficio. Ellos van a tener barras de chocolate y los jóvenes van a tener conchas que digamos que son preciosas en esta isla. Los jóvenes aceptan el trato, pues están conscientes de que en un futuro, cuando ellos sean viejos, podrán cambiar estas conchas recolectadas por barras de chocolate en su vejez. Así funciona la economía intergeneracional. Ahora, otro aporte muy interesante es el comportamiento de los consumidores. Los economistas de este entonces se fijaban en el deseo o la utilidad que los bienes le daban a la gente. Pero Samuelson quería otra cosa. Él creía que podría encontrar una forma de medir realmente las preferencias de la gente al analizar cómo se comportaba y no supuestamente cómo se debería de comportar. Pero bueno, la utilidad de los bienes, la utilidad que generan a las personas, lo podemos ver en otro capítulo. Otra aportación muy importante es la del comercio internacional. Él acepta y abraza el modelo ricardiano como la base del comercio internacional. Todo se define a partir de él. Tomando en cuenta estas ideas de la ventaja comparativa, se dedicó a encontrar nuevas ideas en este complejo tema. Profundiza ideas acerca de las preferencias reveladas y el análisis del bienestar. Desarrolla el término autarquía. La autarquía es cuando un país cierra sus fronteras del comercio y determina que este país se vuelva el productor y el consumidor del bien que produzca. Aunque también Samuelson determinó que un país se vería beneficiado si comparte el comercio, si comercia entre varios o 2 países. Hizo además otros aportes en la economía financiera y economía del bienestar, pero para que no sea tanta información, lo podemos ver otro día. Hablemos del día de hoy. ¿Qué pasa con Paul Samuelson? ¿Qué pasó con los últimos años? ¿Y qué podemos quedarnos de él? Sin duda podemos decir que el camino y la evolución que tomó como docente lo hicieron muy feliz hasta sus últimos días, pero no solamente se dedicó a dar clases. Paul Samuelson también fue considerado el economista líder del pensamiento económico y el entonces senador John F. Kennedy lo reclutó como su asesor económico, cargo que conservó hasta el asesinato del electo presidente. Después, asesoró al presidente Lyndon y fue el responsable de elegir a los miembros del Consejo de Asesores Económicos. Sí, desde sus oficinas dando clases, daba consultoría a los presidentes de Estados Unidos. Algunos familiares siguieron su camino como economista o como docente. Su hermano, su cuñada y su sobrino fue uno de los miembros del Consejo Económico de Barack Obama en el 2010. Sin duda, la vena del economista estaba muy marcada en la familia. La economía moderna es inconcebible sin sus logros. Palabras del Nobel de Economía, Conrad Arrow. Creó literalmente por lo menos 8 campos de la economía, y cualquiera de ellos le hubiera otorgado un lugar entre los grandes pensadores económicos de la historia. Palabras del Nobel de Economía,
Paul Krugman. Y en fin, podemos decir que Paul Samuelson estuvo desde la economía clásica al keynesianismo, al monetarismo, al neokeynesianismo, estuvo en la teoría neoclásica y en 7 décadas logró lo que muchos economistas no lograrían ni en 500 años. Puede ser que Samuelson no sea tan vanagloriado como Keynes o no sea tan popular como Friedman, pero hay un hecho, y es que no se puede negar y no se pone en discusión que sin sus aportes es difícil saber en dónde nos encontraríamos hoy en día en la ciencia económica. Le debemos demasiado, y no solamente por sus obras, no solamente por los aportes en cada rincón de la economía, sino por su dedicación, por la docencia y por el camino que decidió seguir como un ilustrador, como una guía, como un superhéroe de la economía. Sin duda, le debemos mucho que hoy en día los estudiantes de economía estemos muy enfocados en las matemáticas, nos embarquemos en este rincón y lo estemos desarrollando. Si nosotros nos dedicamos a esto, es gracias a él. Es difícil pensar cómo sería mi carrera, cómo sería la carrera de los estudiantes de economía, o los estudiantes de finanzas, o los estudiantes de administración, incluso los de derecho, sin los aportes de Paul Samuelson. Sin duda es uno de los economistas más importantes y, bueno, yo lo tengo en un pedestal. Así que espero que te haya gustado este episodio, que te haya gustado la historia y el camino de Paul Samuelson y entiendas un poco más del panorama de la economía. Gracias a él le debemos mucho y espero que hayas aprendido. Te deseo lo mejor, espero que te haya gustado y muchas gracias por escuchar este episodio. Cuídate mucho, usa cubrebocas y trata de no salir de tu casa.